No es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de fe necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de fe de Yahweh, inyección de fe del Ruach-HaKodesh. Aquí, en la hora de la verdad, no cambies el día, porque aquí oirás una inyección de fe que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer. Shalom, shalom, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos ustedes, mis queridos oyentes del programa Inyección de Esperanza con la Palabra de Yahweh. Quien le habla, su amigo el Roy Emilio Vázquez, de la Congregación Remanente de Israel de Tefrán, Itapúa, Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos, avanzamos con nuestro estudio verso a verso del Evangelio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro amo Yahshua, su Evangelio según Juan, el apóstol Juan. Bueno, estamos en el capítulo 1, habíamos hecho comentarios ya y leído algunos comentarios también, respondiendo preguntas acerca del capítulo 1, verso 1 y 2. Parte 1 nos habíamos quedado, bueno, ahora continuamos con la segunda parte. Comuníquese con nosotros al más 595-985-162-975, nuestra línea de contacto aquí en nuestro ministerio Remanente de Israel, programa Inyección de Esperanza. Si quiere hacer su pregunta, aporte o quiere hacer algunas correcciones acerca de nuestro estudio, envíe su texto bíblico, envíe sus audios, sus explicaciones, pues vamos a escuchar y también podemos comentar esto, si así usted lo desea. Bueno, también si desea que le acompañemos en oración, ayuno, vigilia, lo hacemos, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para acompañarlo en las oraciones, en sus peticiones, en el nombre de Yahshua HaMashiach, o si desea usted apoyar con su donativo, su ofrenda, con su sedaká, este programa o este ministerio que nos encargamos de predicar, anunciar, enseñar la escritura, buscando los textos más originales en el griego y también a lo que respecta al hebraísmo, y hacemos una exégesis desde el punto de vista hebraico. Si usamos todos los textos más originales y hacemos una exégesis conforme a lo que pensaba o se pensaba en tiempos en que se escribió la escritura. Así es que lo hacemos en español y en guaraní. Bueno, avanzamos entonces. Agradecimiento total a todos aquellos que nos apoyan, y comprendo a aquellos que están tratando hasta ahora de refutar, porque todavía algunos no envían el versículo bíblico que pueda demostrar lo que están diciendo. Entonces ahí queda como intento de refutar.
Sí, y admitimos correcciones. Admitimos, hay personas que llaman, dicen esto es así, 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 amén, perfecto, maravilloso, lo anoto y vamos aprendiendo. Como siempre digo, soy un aprendiz de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Bueno, eh, sí, estos tienen, esto que me estaban acusando de unicista. Le mandé los versículos bíblicos, no están respondiendo. Yo no soy unicista, ya declaré mi fe. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo que existe el Espíritu Santo, pero no como se enseña en las religiones, que los tres son uno. Que primeramente hay el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es también Dios. Ahí vemos que hay tres dioses, pero al final otra vez los tres son uno, ¿verdad? Y le llaman al Espíritu Santo la tercera persona. Hemos hablado, hemos explicado todo esto y ahora estamos otra vez en Juan 1:1 demostrando bíblicamente y en su original griego inclusive esa traducción de que el Padre y el Hijo o el Verbo y el Padre son el mismo ser, y hemos visto que no es así, y por los versículos bíblicos que también di, aún así que algunos no me están enviando los versículos bíblicos clave de lo que estaban hablando. Hay muchos que están opinando, hay muchos que dicen, hablan, expresan, pero no envían ningún versículo bíblico. Eso no sería defender la postura bíblica, sino defender la religión, defender una doctrina dentro de una religión, y ese no es mi trabajo. Si yo quiero defender una religión, una doctrina, voy a estar hablando en favor de esa religión, en favor de la doctrina que enseña, y no voy a presentar ninguna evidencia bíblica. O si presento, tal vez voy a presentar una evidencia bíblica donde yo creo que es así. Pero si alguien me presenta una evidencia bíblica que no es así como yo creo y me demuestra bíblicamente, voy a quedar mal. Entonces yo no defiendo doctrina aquí. No defiendo religión. En un sentir sí defiendo la doctrina, pero que está en su forma original en la Escritura. Eso sí, la doctrina de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que estoy defendiendo. Bueno, valga la aclaración. Hay algunos que sí voy a estar respondiendo en privado, otros que se puede poner aquí durante el programa, se puede ir respondiendo. A ver, dice aquí, en el principio si ya estaba el verbo, entonces se le atribuye que también el verbo es el creador. Si en el principio ya estuvo el verbo, dice, se le atribuye al verbo que también es el creador. Sí, en una forma sí, pero no en el sentido de que el verbo es el Padre. Claro, eso no tiene que confundirle a ustedes la palabra en el principio, ¿verdad? Porque ya me habían enviado en otras ediciones Génesis 1:1, y ahí nos dice que en el principio el Padre era el Hijo y que los dos estaban creando, ¿verdad? Yo acepto, en el principio era el verbo, eso dice la Escritura, y eso no se puede borrar, ese aún está en los escritos más originales. Ese está bien, que en el principio, o sea, estaba hablando de un principio, de un comienzo, y estaba hablando del verbo. Vamos a poner que estaba hablando de tres, vamos a tratar 3 puntos allí. Entonces, el principio era el comienzo, ¿verdad? Pero dice claramente, aún en la Reina Valera, dice que en el principio era el verbo. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? No dice que el principio era el verbo. Pues eso están confundiendo también otro, ¿verdad? Entonces vemos que hay un principio, que ya existía cosas, ya existía alguien, había un principio. No es que ya existía cosas, existía alguien, había un principio, ¿verdad? En el inicio. Y sabemos que el Padre Todopoderoso, Él existió siempre, ¿verdad? Después dice, era el verbo.
Vemos que estaba un comienzo, en un comienzo existía alguien en el comienzo o antes del comienzo, pero después viene el verbo. No es que el verbo, no es que el verbo sea el creador, como alguien está diciendo acá, ¿verdad? Si él existió en el principio, hay un motivo, ¿verdad? Si él existió en el principio. Ahora, la pregunta sería, principio quiere decir comienzo de algo. Entonces, que cuando las cosas comenzaban a crearse, sí, él estaba ahí, pero él no es el Todopoderoso. Y eso vamos a demostrar, porque ya lo demostramos en la edición número 1, pero vamos a seguir demostrando después de dónde sale el verbo, cuál es su origen. Y ahí se van a dar más, cuando más van escuchando estos audios, estos estudios, se van a dar cuenta que él no es el Todopoderoso, no es el Creador Yahweh, no es el Hijo, derivó de él, ¿verdad? Entonces el principio inicia, claro, con la creación de todo lo que existe. Eso estamos de acuerdo, que el principio inicia con la creación de todo lo que existe, ¿verdad? Pero esa palabra principio no se refiere a que él está, que el verbo es el Todopoderoso. Hay que confundir esto, ¿verdad? Y en un sentido sí, claro que sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en esto de que el verbo o Yahshua, la palabra, la dabar en hebreo, o el menra, que está también en arameo, que es también, voy a explicar después el significado, de ahí se van a dar cuenta de cuando explicamos el significado, ¿verdad? Que se van a dar cuenta de a quién es realmente este verbo. Que muchos no le están identificando como el Hijo, le están identificando como el Hijo y como el Padre, pero no le identifican solo como el Hijo, sino que piensa que el Verbo y el Padre son el mismo, ¿verdad? Por las malas interpretaciones de algunos términos o las malas traducciones de las versiones bíblicas. A ver, dice, sí, en eso estamos de acuerdo, que cuando se creaban los planetas estaba así. Estaba el verbo, pero él no estaba solo, ojo, estaba con el Padre. En eso yo estoy, eso es lo que ustedes no me están queriendo entender, ¿verdad? Porque acá dice que el mismo verbo en el principio estaba creando con el Padre, con el Todopoderoso, dice otro. Y si estaba en el principio creando, y el crear solo pertenece al Todopoderoso. Sí, pero no es tanto así, ¿verdad? El Todopoderoso es creador de creadores. Él es increado, pero también el Hijo creó. Y eso lo vamos a demostrar bíblicamente. O sea, ustedes no pueden confundir, porque el verbo estaba creando porque en el principio el verbo estaba con el Padre y estaba creando con el Padre. Eso no quiere decir que él es creador simplemente porque creó. Claro que sí, puede crear. Yeshua fue colaborador de la creación. Se le dio poder, la deidad, el poder, la capacidad, la gloria creativa de Yahweh estaba en él. Eso lo sabemos y eso lo confunden mucho, ¿verdad? La plenitud de la deidad estaba en él. O sea, el poder creativo, el poder de hacer grandes cosas imposibles, estaba en él. Él tenía esa capacidad, pero no era él el creador todopoderoso, no era el Yahweh, no era el Padre creador, era su Hijo. Así es que mucho cuidado con esta forma interpretativa. Y logos está en griego. ¿De dónde saca dabar? Si encontramos el logo que está en el escrito griego. Bueno, yo eso es lo que siempre pregunto, porque si es que saben que existe un escrito griego, no analizan bien qué es lo que está diciendo en Juan 1:1, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que no coincide con la traducción de la Reina Valera de Juan 1:1. Acá me dice que sí, tiene razón, es logos en griego, ¿verdad? En griego,
pero palabra, o sea, y cuando tú dices, y la palabra se hizo carne, o sea, ¿en qué idioma estás hablando? En español. O sea, dejaste el griego, que es el original según vos, y estás hablando en español, que fue una traducción. Entonces, pero no está mal. O sea, no es aquí que no podemos, porque ustedes siempre me acusan de que yo estoy hablando, usando términos hebreo, y por qué tengo que hablar hebreo si nosotros hablamos en español y que esto, que aquello. Pero acá alguien me aprieta y me dice que tiene que ser logos, no dabar. Y eso es griego. Entonces tú no tienes que hablar más en español entonces. Dabar en hebreo, ¿qué es? ¿Conoce qué es la dabar en hebreo? La palabra. En síntesis, cuando se dice dabar, se está hablando de la palabra, se está hablando de lo que salió de Elohim, lo que Yahweh ordenó. Cuando se refiere a dabar, se puede decir dabar Torah. Entonces, las instrucciones, las palabras de instrucciones que Yahweh había dado a Moisés. Entonces, palabra, instrucción. Por eso que de Yahshua también, por eso nosotros siempre analizamos y tocamos siempre lo que es la raíz hebrea acá de las palabras, de los términos, de la cultura y todo. Porque acá, si ustedes me quieren dejar solamente en griego, hay muchas cosas que no vamos a entender. Siempre vamos a estar confundidos. Porque el significado de cada palabra en hebreo tiene mucho más significado y es más profundo que los significados del griego. No digo que el griego solamente significa una cosa también, pero en el griego también ustedes tienen que buscar las palabras correctas, interpretativas. Pero en el hebreo tiene más esencia porque la escritura, la Sagrada Escritura, su original no fue el griego, fue el hebreo. Eso lo sabemos. Los escritores todos escribían en hebreo. Entonces la copia fue en griego. Ahora, por eso que hay unas palabras que ustedes no pueden decir que hay que cerrarlo solo todo en griego. ¿Por qué? Porque esas palabras salieron del hebreo. Hoy día esas palabras, si se vuelven a traducir en hebreo, algunos no tienen, está fuera de contexto. Imagínense, porque no se entendía a profundidad el hebreo, porque no se sabía con exactitud el significado profundo, pero los que son eruditos de la escritura hebrea, cuando vuelven a traducir el griego en hebreo, hacen correcciones y tiene lógica, ¿verdad? Y nadie le discute a ellos, porque son filólogos, son sabios, y aún los que están dentro de las academias de la gramática y todo eso, ellos no discuten con ellos. Se está tratando de recuperar otra vez muchos escritos, especialmente también del Nuevo Testamento, en hebreo, para que tenga la esencia. Y cuando se estaba haciendo estas revisiones para volver a traducir la escritura en hebreo del griego, se ha encontrado muchos errores. Inclusive se ha encontrado versículos que no corresponden. ¿Por qué? Porque los filólogos son los que analizan la escritura. Científicamente estudian todo, el tiempo, la forma, todo lo que sea de letra, el año, todo. O sea, no se le escapa nada a ellos. Y ellos, con los conservadores de los manuscritos y demás, los curadores y todo esto que están ahí en el Museo de Jerusalén, todos los grandes eruditos, habían encontrado inclusive manuscritos más originales, y en ese manuscrito decía una cosa y en los manuscritos bíblicos más nuevos decía otra cosa. Entonces hacían un estudio filológico, hacen un estudio gramatical, hacen un estudio, ¿cómo se dice?, de la escritura más profunda, tiene su nombre, para buscar argumentos y todo esto, ¿verdad? Y encuentran que esa escritura es original.
lo hacen pasar por varios estudios, se me fue el nombre. Y ahí se dan cuenta de que esa escritura es más vieja que las otras. Entonces respetan lo que es el más viejo, porque ese es el más original. Entonces se descarta lo que dice en lo más nuevo. ¿Por qué? Porque ya ahí vemos que fueron copias adulteradas. Pero más tarde encuentran, por ejemplo, el Mateo hebreo de Shentop, el Evangelio de Mateo en hebreo, y ahí descubren también que el nombre del Mesías verdadero, Yahoshua, y de ahí viene todo esto, ¿verdad? El boom, ¿verdad? Y nadie puede negar que así se llamaba y todo eso, porque ya en hebreo no existía la J y todo empezó ahí todo otro estudio, ¿verdad? Y así vamos descubriendo estas cosas. Entonces yo accedo, a mí me permiten acceder a estos estudios. Algunos hermanos también que ya están adelantados en esto, ellos también me proveen de esto. Y yo trato de contactarme con algunos que están más cerca a estas escrituras originales. Pregunto, analizo, hago mi propio análisis también, para que yo no esté diciendo que lo que dice nada más algunos estudios, no. Y me lleva mucho tiempo y es verdad. Hay mucho que analizar en la escritura. Ya no es como antes, que tenemos que agarrar y bueno, acá dice tal cosa, amén, aleluya, y está cada uno otra vez en su casa. No, hay que profundizarlo, hay que analizarlo. Y a nosotros que, en mi caso, que yo me apasiona esto de las escrituras, las sagradas escrituras, los manuscritos, el análisis, el estudio y todo esto, entonces tengo más compromiso, porque yo tengo que demostrar dónde se erró, también dónde está el error de algunas traducciones, pero no basado en mi propio pensamiento, sino ya en muchos estudios que ya existían y yo no sabía, pero hoy día lo voy descubriendo. Lo mismo va a pasar con ustedes cuando empiezan a analizar, a estudiar a profundidad. Eso se llama escudriñar. Bueno, y esto fue lo que ocurrió cuando otra vez se volvió a transcribir en hebreo la escritura, y se buscó los textos más originales, los primeros textos en griego, que se copió del hebreo. Después la escritura hebrea fue eliminada casi en su totalidad. Pero hoy día vemos la aparición de muchos escritos hebreos originales en la cueva de Qumran, y de ahí se puede analizar muchos términos, muchas palabras, que sí, en las traducciones ya ahora del griego al español va a ser mucho más sustancioso, porque sí se van a usar las palabras correctas, los términos correctos. Ahí se encontró muchos documentos, muchas evidencias, muchas copias originales. Ahí está el libro de Isaías, el original, todo en la cueva de Qumran. Entonces ya no podemos nosotros andar apoyando estas traducciones erróneas. Como siempre digo, algunos traductores lo hicieron a propósito, y otros quizás lo hicieron sin queriendo, porque tal vez no conocían mucho el hebreo. Pero algunos fue preparado especialmente para llevar agua a su molino en su religión. Bueno, tal es el caso. Acá me vuelven a preguntar porque hablo muy bien de alguna Biblia y de otras, y pues justamente por lo que estoy diciendo ahora. No es que yo estoy haciendo publicidad a ninguna marca de Biblia, nada que ver. Ese es el nombre de la Biblia que yo di. No le estoy haciendo publicidad, sino yo también quiero que ustedes tengan, justamente porque la BIM. ¿Por qué? Porque es la recopilación de todos los manuscritos en griego, inclusive arameo, que estaban más antiguos, más originales.
y que están acá en esta Biblia, en una sola Biblia lo tenemos todo, y que a la hora de ir mirando, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos muchas correcciones. En el Antiguo Testamento puedo decirle que la Reina Valera no está, excepto los nombres, pero está bien. Pero ya cuando entramos en el Nuevo Testamento sí encontramos algunas traducciones, algunas palabras, algunos versículos que ya ni siquiera en el griego está. Y eso habíamos hablado y habíamos comentado en una edición, ¿verdad? Bueno. Entonces sigan usando sus Biblias. Yo no digo tírenlo, quémenlo, no. Sino traten a la hora que si van a comprar una Biblia y quieren una mejor traducción, porque yo entiendo que lo que quieren la mejor traducción son los que están apasionados por la escritura. Entonces compren la BIN si es posible, o bájenlo en su celular y hagan la comparación con los escritos que tienen y van a ver que hay diferencia. Había un comentario de que decía no le permitían usar otra Biblia que no sea la Reina Valera porque no son confiables. Y ese es un error de sus líderes, discúlpenme. Ese es un error de sus líderes. ¿Por qué? ¿Por qué no le permite a ustedes escudriñar otras versiones? Especialmente dice la BIN porque es judaizante. La BIN no es judaizante. Biblia israelita nazarena. Eso no quiere decir que sea judaizante. Eso es un terrible, terrible error de sus líderes que quieren que ustedes se duerman y se despiertan sobre la Reina Valera, que ya se sabe que están teniendo muchos errores. Es más, en estos días viene un pastor local aquí. Conversamos, hablamos mucho y se dio cuenta, dice, sí, realmente la Reina Valera está teniendo muchos errores. Entonces, cuando uno tiene un corazón aprendible y humilde y tiene un corazón escudriñador de la Escritura, el Espíritu Santo mismo le va a mostrar, le va a indicar. Pero cuando alguien quiere defender su doctrina, defender su postura, defender su religión y no defender la doctrina escritural, pasa esto de que no leas otra versión. Es como si fuera que enseguida te va a decir no lo escuches porque te va a lavar el cerebro. Falta nada más eso. O sea, puede ser que este líder o estos líderes que están prohibiendo desconozcan totalmente lo que son las escrituras más allá de la Reina Valera. Piensan que la Reina, pues sí, porque tuve la vez pasada un cuestionamiento también a alguna congregación que no se quería que se toque la Reina Valera porque es inspiración divina. Entonces yo le tuve que responder, y lo mismo le iba a responder a este hermano o a esta hermana, y dígale a su líder, a su pastor, a sus líderes, que la Reina Valera es una copia de la Biblia que fue copiado por los católicos. Y cuando los católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, lo copiaron, estos eran monjes, y hay dos, hasta ahora tengo dos informaciones, que posiblemente ellos estuvieron de acuerdo en dejar esas malas traducciones o en agregar algunas cosas, porque ellos habían hecho una copia otra vez de, creo que es la Biblia del Oso, que ya también traía sus errores, pero que estos monjes no se animaron o no se esmeraron en profundizar más, sino que algunas cosas simplemente hicieron, pero mantuvieron muchos de los errores de la primera Biblia, creo que era del Oso, y le hicieron algunas correcciones. Entonces, esta Biblia es católica y no es como ellos dicen que es la más original y inspirada. Lo inspirado en la Reina Valera, discúlpeme, son los que no se adulteró, esas palabras que mantienen su originalidad, pero hay muchas partes que fueron adulteradas y no se le puede llamar en su totalidad a la Reina Valera o a cualquier otro escrito que tiene añadiduras o que se le quitó. A eso no se le puede llamar inspiración. Por eso yo siempre digo que los inspirados son aquellos que fueron escritos primeramente por cada uno de sus autores en su forma original. Pero cuando se copió, cuando se adulteró, eso ya dejó de ser inspirado.
Y hoy se está queriendo recuperar esa originalidad gracias a la arqueología bíblica. Ese es el término que se me estaba olvidando también. Ahí está la ciencia bíblica, la arqueología bíblica, está la filología. Hay que estudiar todos esos campos. Y usted se va a dar cuenta que se va, de acuerdo a eso también se va afirmando, confirmando o se va corrigiendo también algunas citas bíblicas. Entonces, y más todavía con los descubrimientos de los rollos más antiguos que van apareciendo y que datan del tiempo de Yeshua y antes inclusive. Entonces, todo esto son aportes importantes para que hoy día los grandes filólogos, los grandes estudiosos, los grandes eruditos de la Sagrada Escritura y demás, la arqueología y todo, van aportando para que nosotros hoy día podamos tener un compendio de mejores traducciones y que esas traducciones sean más entendibles, más que los términos que se están usando que sean más adecuados a esos tiempos para que podamos nosotros entender cuál era el mensaje. Lastimosamente, cuando se tradujo en el griego se hizo tanta aberración, cada uno llevaba agua a su molino, ¿verdad? Bueno, por eso es que dabar en hebreo, el verbo o la palabra para ya en el sentido hebraico o en el círculo rabínico no es nuevo. Ellos ya sabían de esto, ellos manejaban esta información acerca del verbo, del adabar. Inclusive hay un término que ellos manejaban también en hebreo que tiene mucho significado para el círculo rabínico, que es menra. Cuando yo escuché por primera vez esto en los escritos de los rabinos, que ellos mencionaban esto, me causó mucha curiosidad porque yo sabía que dabar era la palabra, la Torah viviente, las instrucciones de dabar Torah, que era la instrucción en palabra de Yahweh y todas esas cosas. Pero cuando escuché menra, y que era que algunos decía que podría ser la palabra encarnada, entonces a mí, wow, ¿qué es esto? Es un término arameo que es prima hermana del idioma del hebreo. Entonces me evoqué a estudiar este tema, empecé a buscar, a investigar, a preguntar, a indagar, sí existe esa palabra. Los judíos mismos manejan este término, solamente que para ellos el menra o la dabar o la palabra o el verbo, como muchos lo decimos, para ellos todavía no vino. Por eso es que ellos negaron a Yeshua. Ellos saben que existe la dabar, sabe que existe el verbo, sabe que existe la menra o el menra, ¿verdad? Pero ellos no aceptan que ya vino. Ahora, ¿cuál es la definición que ellos tienen de estos términos? Porque cuando Juan escribió esto, no lo hizo a ciega. Esto se manejaba ya, estos términos, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos escuchándole a él hablando o escribiendo, veríamos su forma original en hebreo y no tendríamos mucho problema porque se nos traduciría directo al español y tendríamos el significado, ¿verdad? Pero ellos también, a la vez que usaban palabras, esas palabras eran códigos para ellos, tenían mucha información, una sola palabra. Por ejemplo, en el círculo rabínico ya se manejaba esto de dabar o palabra, como nosotros decimos, verbo, o menra. Y saben lo que para ellos significaban esto, y ahí se va a parar el radar de ustedes. Según el sentido original hebreo, la palabra o dabar o menra, todo esto estaba codificado y significaba esto: manifestación de la palabra que procede de Elohim para mediar.
entre él y los hombres, también conocido como Dabar Torah. O sea, ¿se dan cuenta cuál era la idea, el mensaje de estas palabras que eran como código? Que significaba Dabar o palabra o verbo o menra, ¿verdad? Y para ellos esto tenía el significado de que era una manifestación, escuche esto, de la palabra que procede de Elohim para mediar entre Elohim y los hombres. Pero esta palabra, que era un espíritu, un ser viviente, que luego se encarna, el cual es el Mesías, el ungido de Yahweh. O sea, para ellos estaba claro el panorama, solo que no le aceptaron y él ya vino, ¿verdad? El tema está en la interpretación cristiana, está el problema. El problema está entre los cristianos que malinterpretan de que el verbo o la palabra o el menra era Yahweh y nada que ver. Porque aún en su significado, en su transcripción de código, esto era, para ellos era una manifestación de una palabra encarnada, digámosle así, de Yahweh, ¿verdad? Que venía para mediar entre Yahweh y los hombres. Y eso tiene sentido en lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque él le dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Reina Valera. Hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre, dice ahí en el texto hebraico. Entonces ahí vemos que los rabinos, los maestros de la escritura de aquel tiempo sabían que había que el verbo o que el adabar o el menra era la manifestación de la palabra encarnada de Elohim para mediar entre los hombres. Ellos sabían esto, pero no sabían cómo se llamaba. Pero el apóstol Pablo, cuando le explica a Timoteo, ya le da una revelación y le dice que esto que ellos pensaban, porque el apóstol Pablo también era rabino, ellos sabían de que iba a venir el menra o el adabar, ¿verdad? O el verbo, pero es solamente que no aceptaban. Pero cuando se les manifestó Yahshua a Pablo, él entendió, wow, esto que nosotros decíamos luego, esta manifestación de la palabra encarnada de Yahweh, que era un ser espiritual que estaba con él, que es ungido, que es su hijo, ya dice, ahora está mediando todavía por nosotros ante Elohim. Pero como hombre, él está allá entre Elohim y nosotros, le dice. Otra vez esto él le está contando. Y su nombre es Yahshua HaMashiach. Este es el Mashiach. Él ya está. El apóstol Pablo, encantadísimo, gozoso, empieza a explicar esta cosa porque a él se le reveló. Y el problema está que el mundo cristiano todavía no identifica a su Mesías. Realmente, ¿quién es para ellos el Mesías? Para ellos tiene mucho que ver que el mismo Mesías es el Padre, y el Padre es el Mesías, y el Mesías es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Padre, y hacen un embrollo que no pueden explicar al final. Pero que para la jerga rabínica o para el mundo judío, esto ellos ya sabían, y el apóstol Pablo identificó inmediatamente. El apóstol Pablo nunca se equivocó de Yahshua. Él nunca dijo que Yahshua era el Padre, que el verbo era el Padre. Él dijo que ese verbo, ese era el mediador, el menra, y que se llama Yahshua. Ahora ya sabe su nombre, que quiere decir Yahweh salva. Yahweh es salvación. Yahweh, Shua, salvación. Ese es el nombre del Mesías. Entonces, tiene sentido. Pero cuando nosotros solamente miramos en griego, en español, algunos veo que estudia latín, y entonces se pierde la esencia. Están ahí haciendo camino en círculo y nunca llegan al mensaje, a la esencia del mensaje. Entonces, estudien. Como dije la vez pasada, busquen la palabra, analicen, estudien, busquen el significado. Ahora los que están ya en exégesis hebrea, analicen bien esto del menra y busquen su forma pictográfica y demás, y van a darse cuenta que tiene mucho que ver también con el lavar, con el mismo Mesías.
Dice acá un mensaje, dice, uniendo estos significados, dice, y uniendo también la interpretación, tendríamos que el verbo oladabar sería un ser espiritual que tiene vida, que es la manifestación de la palabra de Elohim, que procede de Elohim en su forma encarnada para mediar. Sí, sí, justamente eso es lo que yo estaba explicando recién. Esa es la idea del verbo o la dabar o la menra que ya se tenía en tiempo de Yeshua, o lo que ellos estaban esperando. Ellos sabían lo que esperaban. Ellos sabían perfectamente qué es lo que esperaban, solamente que vino y ellos no aceptaron. Ese es el problema. Sabían perfectamente lo que esperaban, pero no le pudo identificar. En teoría ellos sabían, pero no se les reveló. Para nosotros es una gracia que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Dice, no haya revelado al Mashiach. Ellos todavía, bueno, algunos judíos hoy día ya están entendiendo y comprendiendo y aceptando esto, ¿verdad? Entonces sí, vemos allí también que ellos se referían al Mesías, al verbo, o al Adabar o al Menra, como un ser espiritual que tiene vida independientemente, pero que no era el Elohim, el Elión, el Todopoderoso, sino que procede de Elohim como hijo para mediar. Es una palabra que tiene vida. Por eso que hay una parte donde Yeshua dice también que su palabra tiene espíritu, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, hay que estudiar mucho esos términos, porque tiene mucho que ver con lo que se manejaba. Por eso es que hay que estudiar también el modismo de palabra de esos tiempos. Y hay estudios para eso, hay manuscritos inclusive, hay escritos de ese tiempo, cómo se usaban las palabras, las costumbres. Cuando uno mira eso, estudia eso, se va a dar cuenta lo que está sucediendo. Lastimosamente que en el griego perdió mucha esencia esas palabras, pero ahora lo estamos recuperando otra vez, gracias a los eruditos, judíos, y como así también los que ya se convirtieron al Mashiach, judíos que se convirtieron. ¿Cómo sería el judío mesiánico? Bueno, ¿qué más podemos añadir a esto antes de terminar? A ver, sí, el apóstol Pablo hablaba de esto, sí. Pero el apóstol Pablo, no es que para él era nuevo este término. Lo nuevo para él era que se le reveló a él mismo, tuvo el placer y la bendición de que este Menra o la Dabar o el verbo se le haya revelado. Sí, buenísimo. Justamente lo que estaba diciendo hace rato, y añadirle a esto que al apóstol Pablo también se le reveló el nombre del verbo. ¿Cómo es que él por eso es que él lloró tanto, se arrepintió tanto, ¿verdad? Inclusive se bautizó en su nombre, porque él perseguía esto, y cuando se le presenta el Menra o se le presenta el verbo, le dice que él es Yeshua, le da su nombre, ¿verdad? Y cuando le dice, yo soy el mediador que ustedes esperan, yo soy el Mesías que ustedes esperan, yo soy la manifestación de la palabra que se encarnó, de Elohim, que vine para mediar. Tremendo, ¿verdad? Bueno, tremendo. Así vamos estudiando y colaborando con los oyentes también de Inyección de Esperanza. Bueno, aquí había marcado yo era muy importante esta pregunta que estaban haciendo de los oyentes o participantes de algunos grupos. El principio de la Dabar o el Menra. ¿Cómo se explica de que si él estaba creando con el Todopoderoso, entonces en dónde principió? Espectacular. Y esta pregunta lo vamos a responder en la tercera edición de Inyección de Esperanza del estudio del Evangelio de Juan. Prepárense, esto va a estar buenísimo. ¿De dónde salió? Dice, si Yeshua estaba en el principio, ¿quién le creó? ¿Quién creó al Menra? ¿Quién creó al Dabar o al verbo o al logos? ¿De dónde salió? Interesante. Esto lo dejamos para una próxima ocasión, para un próximo programa. Hasta aquí, hasta el día de la fecha, compartimos con ustedes este estudio del Evangelio de Juan.
versículo por versículo en este tu programa Inyección de Esperanza con la Palabra de Yahweh, con el Roed Emilio Vázquez. Hasta entonces, nos veremos. Shalom, bendiciones. Con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria, es el rocío de su gloria.